Buenas noches, este es el Festival del Bien Público. Comenzamos hoy con un spot de la Cruz Roja premiado en Cannes en 1996. When you wish upon a star, makes no difference who you are. When you wish upon a star, you make your dreams come true. ¿Qué tal? Buenas noches, muy bienvenidos al Festival del Bien Público. Arrancamos con este spot y ahora pasamos a presentarles el tema que vamos a estar tratando a lo largo del programa. La esclavitud moderna, la esclavitud del siglo XXI, la trata de personas. Son redes internacionales que toman y secuestran muchas veces a las personas para fines comerciales a través de la trata sexual, la trata laboral, los talleres clandestinos, las redes de prostitución. Esto es una de las graves situaciones que suceden en todo el mundo. Y vamos a ver cómo lo cuenta la publicidad, como siempre, en el Festival del Bien Público. Cómo contarlo mejor para que eso cambie. El primero de los spots es uno muy sutil. A veces con poco se dice mucho. Sutil pero contundente. La esclavitud no terminó, eso es lo que dice el spot. Pero la pregunta es, ¿cómo se llega a caer? ¿Cuáles son las redes, las estrategias de las personas que en estructuras de delito que son internacionales logran engañar, hacer que las personas caigan en este tipo de cuestiones de las cuales es casi imposible? Es posible, pero es casi imposible salir en muchas ocasiones. Vamos a compartir una campaña que tiene que ver con la inmigración y con la estructura del engaño en cuanto a la trata de personas. Para prestar atención, ¿no? Lo que veíamos recién. La campaña que se viene ahora parte de un artículo periodístico publicado en el New York Times y que señaló que en una plataforma colaborativa donde usuarios suben cuestiones privadas, sexuales, vinculadas a la pornografía concretamente, aparecían diferentes personas víctimas de la trata.
Esto generó denuncias y junta de firmas, más de 2 millones de firmas en más de 190 países, hablando de la gravedad de la situación que se estaba reflejando, donde había claramente varios delitos detectados, varias víctimas de delitos detectadas. Por eso, el sitio en cuestión, Pornhub, hizo una campaña en relación a esta cuestión que después vamos a poner en el centro del debate con una sobreviviente de trata. Lo vemos. Es la plataforma más visitada de Internet. 42 billones de visitas al año, 115 millones al día. Pero tenemos un problema. Internet Rape Foundation encontró más de 500 casos de abuso sexual, pornografía infantil, secuestro y tráfico de personas. Todos los videos de la página son user-generated content y queremos demostrar que nosotros no somos el enemigo. Creamos un filtro de reconocimiento facial en nuestra plataforma para que las personas suban fotos de sus conocidos desaparecidos. Con la data, buscamos los rostros de estas víctimas dentro de todos los videos. Cuando se identifica un caso, se notifica a la persona que subió la foto y automáticamente el video queda bloqueado, igual que la cuenta responsable. Todo el contenido se entrega a las autoridades, convirtiéndose en evidencia para encontrar a las personas que creíamos perdidas o incluso muertas. Haremos público el filtro para todas las plataformas de porno en la red, para demostrar que la pornografía no es un crimen, si cuidamos lo que se hace con ella. Era una plataforma que tenía un montón de contenido ilegal, donde había trata de personas, donde había abuso a niños y niñas pequeñas, y había, digamos que, un montón de problemas que estaban encontrando. Mucha gente desaparecida está siendo parte de esta trata de personas y querían cerrar la red. Y ahí fue cuando con Sebastián, cuando vimos este problema, dijimos, la solución no es cerrar una plataforma de la cual hay un montón alrededor de la red. La solución debería estar por parte de la marca. Y por eso tuvimos la siguiente idea que quiero que cuente Sebastián. Bueno, esta campaña se trata de crear un filtro de reconocimiento facial en la plataforma para que las personas puedan subir una foto de esa persona que está desaparecida, y con la data nosotros desde todos los videos que tenemos podemos hacer la búsqueda de esa persona para asegurarnos de que no hay personas o contenido ilegal en nuestra plataforma. Entonces esto funciona básicamente subiendo la fotografía a través del reconocimiento facial. Nosotros hacemos una búsqueda en todos los videos. Si encontramos alguna coincidencia en estos rostros, lo que hacemos es bloquear el video y bloquear la cuenta desde la que se subió el video, y inmediatamente, esto pasa a ser contenido de las autoridades para que digamos que el video esté donde tenga que estar, que es en un caso judicial activo y no en nuestra plataforma. Lo que también busca No Trafficking Hub como idea es cómo las marcas, en vez de callarse frente a un problema que son directamente acusadas por eso, realmente pueden ayudar. Y No Trafficking Hub lo que está haciendo es, nosotros no podemos solucionar que haya una trata de personas y no podemos solucionar que exista, digamos que toda esta mafia detrás de la dark web, por así decirlo, pero siendo la plataforma más grande y la más visitada, sí podemos dar visibilidad, porque si esos crímenes ya están en nuestra plataforma, tenemos el poder de visibilizarlo y por lo menos dar una mano ayuda a las personas, de que aunque no podemos encontrar nosotros a esas personas, por lo menos podemos descartar que están muertas, porque muchos casos de estas mujeres, de estos niños, de estos hombres que desaparecen después de tanta búsqueda se dan por muertos. Si nosotros los encontramos, podemos reabrir los casos y que las autoridades se hagan cargo de encontrarlos y, digamos, que dar con su paradero y por lo menos dar una esperanza de que pueden seguir investigándolo. Una campaña basada en una acción, ¿no? Que es importante ante estas cuestiones accionar, hacer algo. Pero vamos a ver cuál es la opinión que tiene sobre algo que quizás no termina de cerrar lo que pasa con un sitio de estas características, pero vamos a preguntárselo a alguien que tiene autoridad porque sobrevivió a la trata, pudo salir
de ese universo, y obviamente está su testimonio, su activismo, su trabajo en la UNSAM, por ejemplo, en relación a la temática, de una manera que nos permite conocer más y ver cómo podemos ayudar, en definitiva, que de eso se trata. Alika Kinan, bienvenida Alika, buenas noches, Maxi te saluda. Hola Maxi, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, un gusto recibirte y me interesa cuál es tu mirada sobre este spot que parece ser una buena acción, pero ¿qué pensás? Que me parece que es importante destacar que cuando un monstruo del comercio sexual como Pornhub se lo demanda por $40 millones, Maxi, por supuesto que va a utilizar todos los medios y todos los mecanismos publicitarios para intentar demostrar de que ellos no son el enemigo. Me parece que este spot puntualmente va un poco de eso, pero creo que lo importante no es quedarnos solamente con el spot, sino poder escuchar a quienes iniciaron esta demanda. Claro. Que no solamente somos todas estas sobrevivientes de la trata y de la explotación sexual, sino puntualmente a las sobrevivientes de la pornografía que han demostrado con pericias, con informes médicos, todos los daños sufridos. Entre ellos es la angustia emocional grave, los traumas, el estrés postraumático, claro, los intentos de suicidio, así como el ostracismo social, familiar, la exclusión social que claro, sufren y tantísimas otras patologías que provienen de la explotación sexual y de la pornografía, de la industria del porno. Claro, una industria que reacciona, como vos decís, ¿no?, ante las demandas económicas, más que ante el lugar moral, legal, social, cultural que deciden ocupar. En definitiva, de esto se trata, y es bueno aclararlo, es bueno contar esto que vos señalás, como además como una sobreviviente. Fuiste rescatada en el año 2012 de un prostíbulo. Sí, Maxi, efectivamente, sí. Fui rescatada en el año 2012 y inicié una demanda no solamente contra los proxenetas, que eran los propietarios del prostíbulo, sino también contra el propio Estado, que era quien fomentaba o que daba este marco de legalidad, quien generaba las habilitaciones comerciales en los prostíbulos, quien hacía las libretas sanitarias a través de la estructura estatal de la municipalidad, haciendo una libreta sanitaria donde te obligaban a todos los meses someterte a análisis de sangre para que efectivamente vos pudieras demostrar que tu estado de salud era bueno, que no estabas infectado de SIDA, y para que no contagies a quienes pagaban por sexo, básicamente, porque no era un cuidado para las mujeres, claro, era un cuidado para quienes consumen sexo. Exacto. Entonces me parece que es un poco eso, ¿no? Siempre está puesto del otro lado. ¿No es cierto? Claro, del comerciante o del cliente. Esto es lo tremendo. Ahora, Alika, hay algo que también quiero preguntarte. Mucho de lo que tiene que ver con la historia de trata me hace acordar la película La mosca en la ceniza, una película argentina que muestra mucho, ¿no?, el interior de cómo funcionan este tipo de lugares. Pero quería preguntarte respecto de... Recién hablamos de los engaños, ¿no?, que se generan para las personas que en definitiva caen en las redes de trata. ¿Cómo fue en tu caso esta cuestión? ¿Cómo llegaste a caer? ¿Qué te mintieron? ¿Cómo te engañaron? Bueno, primero, Maxi, no quiero corregirte, pero me parece que está bueno que aprovechemos a veces estos errores sociales que se cometen, a veces por la falta de información por parte del Estado, ¿no? La trata de personas es la captación, el traslado y el acogimiento. No siempre se dan los delitos comisivos, como puede ser que mediare el engaño o que mediare el secuestro o secuestros, ¿me entendés?, por parte de familiares. Sí. La captación a veces es por la situación de vulnerabilidad de la persona, claro, y en mi caso fue puntualmente eso, Maxi. Se aprovecharon de mi propia vulnerabilidad, se aprovecharon de la situación que estaba atravesando para conseguir fácilmente obtener ese consentimiento, que es algo que se discute tanto hoy en día, ¿no? Que claro, dicen, bueno, pero la víctima consintió, la víctima aceptó, fue un acuerdo de dos partes. Eso es lo que
básicamente engloba la figura del consentimiento, pero tenemos que analizar más allá de ese consentimiento en función de a qué los proxenetas, los tratantes, los traficantes de personas obtienen el consentimiento de la víctima. ¿Cómo lo obtienen? Y se aprovechan de la pobreza, básicamente. Claro, las situaciones sociales de vulnerabilidad, donde vos realmente Claro. estás marginado por el sistema, marginada por el sistema y tenés que atravesar una serie de situaciones. Alika, quiero invitarte, vamos a seguir la charla por supuesto, porque me parece muy enriquecedor para todos nosotros escucharte y también de pronto estar más atentos y atentas a lo que vemos alrededor, que me parece que es algo también importante. Y justamente en relación a esto, el spot que viene plantea que aparezcan los rostros de las personas buscadas, de las personas que de pronto son cooptadas por estas redes, que insisto que son internacionales y me parece muy importante. El siguiente spot muestra cómo en cuestiones cotidianas como redes sociales, como campañas pueden aparecer y pueden ayudar, o por lo menos este es el ánimo a encontrar a las personas. Lo vemos. Bueno, find hope quiere decir encontrar la esperanza. De esto se trata y de que se nos aparezcan, ¿no es cierto?, con la fuerza que tiene esta palabra, que se nos aparezcan en las búsquedas en las redes sociales, viralizar lo bueno. De esto me parece estamos hablando, Alika. ¿Cómo lo ves? ¿Funciona este tipo de propuestas que, insisto, son campañas pero son acciones? Y me parece que el accionar es algo urgente y algo imprescindible en estos contextos. A mí me parece que estas campañas son fantásticas para poder buscar y para movilizar la conciencia social respecto a mujeres, niñas y niños desaparecidos y que claramente han arrojado elementos que permiten pensar o permiten identificar alguna red de trata detrás de esa desaparición. Más allá de buscar a las víctimas y a las mujeres y niñas y niños desaparecidos, es que tengamos en cuenta que tenemos millones de víctimas que están en el sistema prostituyente, que están en el sistema de la esclavitud, sí, y que podamos también reconocer a la cantidad de denuncias que tiene el Estado argentino respecto a la falta de políticas de Estado y políticas públicas, claro, a partir de la creación de la ley de trata desde el año 2008, y que el Estado argentino realmente, ojo, no es una denuncia pública que yo estoy haciendo
es una denuncia que la está haciendo todas las activistas, todas las sobrevivientes latinoamericanas. Ujú. Somos muchísimas las mujeres que estamos exigiendo a los estados, y de hecho Naciones Unidas está exigiendo que realmente tomen cartas en el asunto respecto a la creación de políticas públicas, Claro. no solo para las que han desaparecido, sino para las que fueron rescatadas, que se han encontrado que el Estado y los estados realmente no toman las medidas adecuadas, primero para prevenir las futuras situaciones de explotación sexual y de trata de personas, sino aparte para poder reparar el daño sufrido a las víctimas. Creo que estos 140 mil millones de dólares que mueve la industria de la trata y la explotación de personas en todo el mundo siempre han sido como el elemento. Yo siempre le digo, cuando doy una charla o cuando doy una clase sobre trata, siempre digo, estamos hablando de un delito económico que daña gravemente o que ultraja gravemente la dignidad humana. Claro. Pero no nos podemos olvidar que cuando enfrentamos la trata de personas, tenemos que tener claridad que estamos ante un delito económico, donde hay un enriquecimiento ilícito. Exacto. De los proxenetas y los tratantes. Y por el cual hay muchos que miran para otro lado, ¿no? Cuanto menos. También esto es parte de todo lo que ustedes, las sobrevivientes, las militantes, las que marcan también el camino porque lo han vivido, porque tienen la autoridad para guiar al resto, ¿no es cierto? Hacia dónde hay que ir, tienen el conocimiento y también son a las que hay que escuchar. Por eso decidimos y nos parece sumamente importante escucharte, Alika. Quiero preguntarte algo respecto de volver a esto de la urgencia. ¿Qué se puede hacer hoy, en lo inmediato, para ayudar a alguien que hoy es víctima, para alguien que hoy está privada de su libertad y siendo sometida o sometido a diferentes crímenes, delitos? Desde la sociedad civil hemos decidido tomar cartas en el asunto y hacerle un poco más ameno todo este recorrido a las víctimas y a aquellas que han sobrevivido, y también fundamentalmente a estas víctimas que son absolutamente invisibilizadas, que son los hijos de las sobrevivientes, que en muchos casos ni siquiera tienen zapatillas para ir al colegio, ¿no? Nosotros tenemos un equipo de abogadas, tenemos un equipo de psicólogas, nosotros acompañamos más de 20 víctimas en todo el país, de norte a sur, y eso significa más de 50 niños y niñas en todo el país. Claro. Alika, la verdad es que agradecemos que nos hayas podido acercar toda tu experiencia, toda tu militancia, tu trabajo, tu pasión por hacer mucho a partir de lo que viviste. La verdad que es admirable lo que haces y cómo te comprometés con todo, así que nos encanta haberte tenido en el programa. Te agradezco mucho. No, gracias a ustedes por pensarme, por escucharme, y nos vemos pronto. Gracias, Alika, un abrazo grande. Bueno, historias que movilizan, ¿no? Historias que movilizan y que resultan admirables. Lo que vamos a ver después de esta charla con Alika Quinan, que es sobreviviente y que dedica su vida a un trabajo realmente extraordinario, vamos a ver una acción que de pronto cuando uno recorre, sobre todo las ciudades, puede ver que hay pegados en diferentes carteles pequeños papeles que llaman a que los clientes vayan en busca de posibles mujeres que son víctimas de trata en el formato, como contaba Alika, de burdeles, de prostíbulos. Se hizo una acción concreta para visibilizar también la línea telefónica, para visibilizar el 145, que lo vemos. ¿Cómo combatir concretamente la trata de personas? Hablamos con Patricia Bustamante, que es la directora de investigaciones sobre cuestiones vinculadas a la trata de personas y a delitos contra la integridad sexual. La escuchamos. La trata es el ofrecimiento, captación, traslado o acogida con fines de explotación. Esa explotación puede ser de distintos tipos.
generalmente se agrupa en fines de explotación sexual y fines de explotación laboral. La verdad es que la ley es bastante más amplia, digamos, dentro de lo que tratamos como explotación. La explotación para la trata puede ser reducir o mantener a una persona en condiciones de esclavitud o servidumbre, obligar a una persona a realizar trabajos o servicios forzados, promover, facilitar o comercializar la prostitución ajena o la pornografía infantil, o la extracción forzosa de órganos, tejidos o fluidos humanos, y también el matrimonio forzoso o la unión de hecho forzosa. Todos estos tipos de explotación son los fines de explotación que puede llegar a tener la trata de personas. Desde el Ministerio tenemos distintas tareas, ¿no? Tenemos distintos ejes de trabajo, tenemos ejes de prevención, de investigación o persecución y de asistencia. Que nosotros tenemos un sistema que es un sistema integrado de información criminal del delito de trata de personas que se llama Sistrata Federal, que existe desde 2011, desde 2017 federal, y lo que hacemos es trabajar para que la mayor cantidad de provincias puedan comenzar a cargar también. El aislamiento mismo incluso favoreció algunos casos de trata de personas. Los indicadores de la trata o los indicios son todas aquellas pistas, digamos, que nos pueden permitir detectar tempranamente algo. Por eso las campañas de difusión son tan importantes, por eso es tan importante que nosotros podamos tener protocolos de prevención, que cada posible agente detector pueda tener protocolos de detección, porque van a variar los indicadores según el tipo de trata, según el lugar en el que estés. Por ejemplo, nosotros tenemos en el Ministerio de Seguridad para las Fuerzas protocolos que distinguen entre, por ejemplo, no van a ser los mismos indicadores de trata cuando estamos hablando de pasos fronterizos que cuando estamos hablando de terminales de ómnibus, o cuando estamos hablando, por ejemplo, de los distintos tipos de trata. Es importante que se muestre siempre en los spots de difusión y demás. Es cuando las personas ven ofertas de trabajo, por ejemplo, que te hacen viajar a un otro lugar cuyo supuesto monto o lo que vas a ganar no se condice con el valor regular del mercado, o por ejemplo ¿qué pasa cuando estás con una persona en un medio de transporte y te das cuenta que esa persona no tiene celular, que se lo tiene otra persona, no habla el idioma, entonces es otra persona la que todo el tiempo la está como manejando, no tiene sus documentos, no tiene documentos de identidad o tiene documentos que claramente están adulterados. Bueno, ese tipo de cosas que quizás algunos son más visibles para cualquier persona, ver a alguien que está con miedo, a alguien que la están mandando de un lugar para el otro, que mira con mucho recelo, digamos, y que está sometida por una otra. Eso podría quizás verlo cualquier persona. Ahora hay otros que son obviamente indicadores que tienen que ver con lo que puede llegar a ver una autoridad o un funcionario o funcionaria. Ahora lo que vamos a ver es un spot que justamente plantea otra situación, que es en el momento que se te ofrece un trabajo que en realidad no es y termina en una situación de cooptación y que deriva en la trata de personas. Vamos a ver un spot que pone el foco en ese punto fundamental. La verdad, muy bueno tu perfil. Se nota que tenés buena onda con los chicos. Te gustan, ¿no? Y me dijiste que no tenés ningún problema en trabajar los fines de semana. Genial. Te va a gustar ser niñera. La remuneración que ofrecemos nosotros es muy buena. Así que vas a poder ayudar a tu familia y mientras vas a poder ir con tus estudios, yo sé que eso es importante para vos. Vas a ver, te va a encantar. Abramos los ojos. Te gustan, ¿no? Y me dijiste que no tenés ningún problema en trabajar los fines de semana. Genial. Te va a gustar ser niñera. No toda entrevista de trabajo es seria. Las redes de explotación sexual captan a través del engaño,
Desde 2008, el Estado Nacional rescató 6.604 víctimas de trata. Llámanos al 145, línea gratis las 24 horas en todo el país. Paremos la trata. www.comitecontralatrata.gov.ar 145 es la línea, para consultar, para denunciar, siempre disponible para justamente todos los temas que tienen que ver con trata de personas. Y lo que viene ahora tiene que ver con el trabajo infantil, una cuestión también vinculada con una fórmula de esclavitud en este tiempo. El spot que vamos a ver, premiado en todo el mundo, nos invita a que después de la pausa sigamos compartiendo el Festival del Bien Público. Y ahora en el Festival del Bien Público, los que hacen bien público, los que toman acciones para modificar la realidad o para generar conciencia también. Lo que se viene tiene que ver con los incendios en nuestro país y la creación del primer diario ignífugo para generar conciencia, para colaborar con los bomberos voluntarios, una acción concreta en el marco de una emergencia ecológica que les mostramos ahora. 80% increase in fires. Danger the country's ever faced. Looking at the big picture, become the largest fire in state history. Las llamas eran de 30 a 60 metros, los árboles se consumían en cuestiones de segundos. De no poder respirar, se escuchaban las explosiones de los árboles. Actuamos lo más rápido que pudimos, pero fue tarde, digamos. Cero propagación. No se prende. Y que el papel es el principal medio de difusión de los incendios. Es un diario que no sé qué, de 40.000 hectáreas. Lanzaron el primer diario ignífugo. Y promover donaciones para la Fundación Bomberos Argentinos. Mira, una excelente idea. Se trata de un ejemplar. El 95% de esos papel recibió el tratamiento son producidos por... Un fogón mal apagado puede provocar incendios y catástrofes enormes. Por más que uno piense por ahí que es algo chiquito, que lo deja un ratito, no funciona así. Nuestros bosques se queman y ya no hay vuelta atrás y tarda muchísimos años en recuperarse.
Bien, y respecto de esta campaña vamos a saludar al director creativo de la agencia Hoy por Havas, que es la responsable de esta acción, Tony Weisman. ¿Cómo estás, Tony? Buenas noches. Maxi te saluda. Hola Maxi, ¿cómo estás? Encantado de estar acá con ustedes. Mucho gusto. No, por favor, un placer. Bueno, contanos cómo fue el armado, la gesta de esta campaña, que fue una acción concreta en un momento determinado, ¿no? Mirá, básicamente, una vez que salió la idea fue encontrarle, digamos, la idea surgió antes, te diría que en este caso, que con quién hacerla, porque siempre en la agencia tenemos como una pata muy fuerte de proactividad y surgió esta idea. Nosotros tenemos un cliente que se llama C-Socio, que es un cliente que tiene que ver con inversiones, criptomonedas y demás, que siempre hacemos cosas como muy distintas, muy diferentes. Ellos tienen o tenían ya la Fundación de Bomberos de la Argentina, las cuales recibían donaciones a través de C-Socio para la Fundación Bomberos, entonces ahí teníamos como dos puntas fuertes y los bomberos eran claves en esto. Y salimos a buscarle, la verdad, la pata que necesitábamos, ¿no? Era la pata, digamos, del cliente que es un diario del Hoyo, como es Noticias de la Comarca, y simplemente lo que hicimos es levantar el teléfono y llamarlos y decirles queremos hacer esto juntos, los invitamos a participar de esta iniciativa, y ahí nos encontramos con un montón de trabas, la verdad, porque ellos por un tema de pandemia, las imprentas de la zona no estaban imprimiendo, entonces hace un año que no imprimían papel, pero nosotros queríamos, por supuesto, hacerlo papel y que sea una edición especial y por única vez. Entonces toda la logística fue difícil, no solo del proceso de ignifugado de cada ejemplar y cada página, sino después la logística de imprimir en capital, en este caso, y mandar todos los ejemplares para allá, ¿no? Así que un poco así surgió como la idea, digamos, o como se gestó. Claro, generó mucho impacto, ¿no? Porque en el contexto de tantos incendios en la Argentina, una situación tan preocupante, fue como un gesto de mucha contundencia. Ahora, respecto de los resultados, de lo recaudado, ¿qué pasó? Mirá, la recaudación subió 500%, o sea que eso te diría que es uno de los datos que más nos da esperanza, ¿no? Porque decís, haces algo y repercute en la gente que de alguna manera le toca alguna fibra, por lo cual decide aportar algo para esa gente. Nos encontramos en ese viaje al sur con cuarteles de bomberos, obviamente que no son voluntarios, entonces es muy difícil que tengan las condiciones necesarias en cuanto a sus trajes o su equipamiento, y es muy importante poder donarlos y ayudar de alguna manera, todo mediante la Fundación de Bomberos, que ellos distribuyen después las donaciones para que ellos tengan, ya que son voluntarios y lo hacen por todos nosotros, y para cuidar nuestro país, si querés, las lindas cosas y las ricas cosas que tenemos. Estaba bueno, ¿no? Poder que esto tenga como un fin de concientización para la gente de la zona cuando va a prender un fogón o cuando hace un asado, etcétera, y también que tenga un fin de donación para poder ayudar a toda esa gente, ¿no? Seguramente por el impacto que tuvo, ¿no? La trascendencia, la cuestión de la noticiabilidad que tuvo, ¿no? Todos nos hemos enterado de esta estupenda acción, habrá generado la inquietud de ver cómo sigue a futuro. ¿Hay idea de repetirlo? ¿Cómo se viene el después? Mirá, creo que por ahora no empezamos a pensar en eso, porque la verdad que se nos fue como un poco de las manos, por suerte, de lo que pasó con esto, ¿no? De repente empezábamos a salir en medios de todo el mundo, orgánicamente, y la verdad que nos sorprendió para bien, ¿no? Que una temática tan importante repercuta, porque no solo pasa en nuestro país, como viste el trabajo empieza hablando de lo que pasó en California, en Amazonas. Claro. O sea, pasa en muchos lugares del mundo, y la verdad que se nos fue como un poco de las manos, por suerte, digamos, la repercusión. Y por supuesto que ya estamos pensando en cómo esto va a seguir. Quizá hay una pata que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, con nuestro cliente C-Socio, digamos, que podemos seguir trabajando con otro tipo de temáticas, ¿no? Pero la verdad que fue muy impactante todo el trabajo, porque uno se encuentra realmente con la gente que perdió sus casas, perdió todo, digamos, ¿no? Y sus bosques, que son el ecosistema que tienen ahí, conviven todos los días. 40.000 hectáreas se quemaron, ¿no? Fue la verdad muy increíble, muy impactante las historias de esta gente, ¿no? Que te contaban en primera persona. Absolutamente. Tony, muchas gracias, felicitaciones por esta acción tan notable y un abrazo grande. Muchas gracias, Maxi.
uno de los creadores de esta campaña, y ahora vamos a escuchar y vamos a hablar con uno de los protagonistas desde otro lado. ¿Cómo se recibe desde un bombero una acción de estas características? Bueno, uno de ellos habló con nosotros, Pablo Galarce, de la localidad del Hoyo, y nos cuenta lo siguiente. Enseguida vimos que era algo que podía llegar a ser muy bueno para toda la zona, y también para concientizar mucho a la gente que viene de vacaciones, porque muchas veces lo que pasa es que por ahí los que no están tan al tanto de cómo es la situación son los turistas que vienen un par de días, principalmente en verano, que es cuando más vienen los turistas, y están acostumbrados a otro tipo de lugares, otro tipo de infraestructuras que por ahí acá no existen. Muchos de los lugares de fogones, hasta hace un tiempo, incluso ahora también, porque todavía hay lugares donde todavía no se terminó de acomodar eso, son bastante rústicos, más campestres, más silvestres. Los lugares no tienen mucha infraestructura, no están tan armados, no son fogones por ahí hechos puntualmente para eso. Hay épocas en las cuales se llena de gente, la verdad que estamos excedidos de la cantidad de gente que se puede recibir, y muchos no se quieren quedar sin esa posibilidad por ahí de hacer su asado al mediodía o algo así, y terminan prendiendo fuego en lugares que la verdad que es muy peligroso. Yo creo que todo lo que se puede hacer para concientizar a la gente suma. Nosotros desde las redes de Bomberos Voluntarios del Hoyo lo venimos haciendo constantemente, con todas las temáticas, no solo con el fuego. Hoy, por ejemplo, es un día que hay muchísima neblina, así que es uno de los temas que estamos tocando hoy, porque es muy peligroso. A nosotros nos atraviesa la Ruta 40, y esta época es puntualmente peligroso para eso. Pero todo lo que tiene que ver con incendios es fundamental para esta zona, ya que el verano es una época terrible. Por eso esta campaña ayuda mucho a que más gente, sobre todo la gente que por ahí no es tanto de acá, pueda estar más en tema y pueda entender los peligros y los riesgos que lleva hacer un fuego en un lugar donde no está permitido, y además muchas veces no cuidarlo o no apagarlo bien. Estas situaciones que pasaron ahora durante el verano como que marcaron un poco más la realidad que vivimos los bomberos voluntarios, que por ahí no es la que todo el mundo conoce o no es la ideal, y para nosotros realmente es un gran esfuerzo, y hay cosas muy puntuales que no se tienen en cuenta, como por ejemplo que nosotros como bomberos voluntarios, más allá de que somos voluntarios, hay muchos que por ahí no lo entienden, que creen que cobramos sueldos, y no es así. También tenemos otras situaciones como que no tenemos ART, o sea que si nos llega a pasar algo en el trabajo, acá como bomberos no estamos cubiertos por una ART. Así que también está bueno que con toda esta campaña nos permita que se conozca un poco más la realidad de los bomberos voluntarios, porque muchas veces se acuerdan de los bomberos, o está el reconocimiento cuando hay situaciones graves y se necesita, pero esto es algo que se hace todo el año, todos los días. Nosotros prácticamente todos los días venimos al cuartel, tenemos horarios que cumplimos, capacitaciones, tenemos las guardias, una noche por semana al menos dormimos acá en el cuartel, por cualquier situación que pueda llegar a pasar. Así que la verdad que muy agradecidos también por esto, por tener la posibilidad de que muchísima más gente conozca la realidad que vivimos acá en Bomberos. Bien, y llegamos al final del Festival del Bien Público. Hoy un programa fuerte sobre trata de personas, y después con esta acción tan interesante vinculada al fuego y a la reparación y a una acción concreta. De esto se trata el Festival del Bien Público. Ideas puestas en práctica para cambiar la realidad. La semana que viene volvemos con todos ustedes en la medianoche de los sábados de la televisión pública. Gracias, chao.